Hola amigos. Hoy les traigo un relato que les helará la sangre, la tragedia de un pacto con el diablo, donde un deseo desesperado por tener un hijo desató una cadena de eventos inquietantes. Te advierto, en esta historia, el precio no es oro ni riqueza, sino algo mucho más valioso. Empecemos. Todo empezó con un vacío que me carcomía el alma. Mi esposa y yo llevábamos años intentando tener un hijo. Años de médicos, tratamientos y esperanzas rotas. Cada prueba negativa era como un puñal en el pecho. Yo estaba desesperado, dispuesto a cualquier cosa, y eso fue, exactamente, lo que me llevó a esa fatídica noche. Un amigo, alguien que ya no frecuento, me habló de un viejo al que la gente llamaba el intermediario. Decían que podía arreglar cosas imposibles, cosas que la ciencia y la lógica no podían explicar. Aunque sonaba a un mal cuento, esa desesperación me empujó a buscarlo. Una noche lluviosa, lo encontré en un callejón detrás de una taberna ruinosa. Era un hombre delgado, con ojos oscuros que parecían pozos sin fondo. No me preguntó mucho, solo me miró y me dijo: sé lo que necesitas. Sé lo que te duele. Lo recuerdo claramente. El hombre sacó un papel amarillento de su abrigo y una pluma que parecía estar hecha de hueso. No me pidió dinero, ni siquiera detalles. Solo dijo: firma aquí y tu deseo será concedido. No lo pensé mucho. En mi mente, era solo un acto desesperado, como lanzar una moneda al aire. Firmé, y al instante, una risa baja y retumbante llenó el aire. No era la risa de aquel hombre, era algo más, algo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Al día siguiente, todo parecía normal. Volví a mi rutina, y aunque la noche anterior me dejó intranquilo, con el tiempo, lo olvidé. Hasta que, unos meses después, mi esposa se acercó llorando, con una prueba de embarazo positiva en la mano. No podía creerlo. Por fin, después de tantos años, íbamos a ser padres. Yo estaba eufórico, y lo que fuera que ocurrió aquella noche me pareció un milagro. Mi mente bloqueó cualquier rastro de culpa. Por primera vez en mucho tiempo, éramos felices. Pero la felicidad tiene un precio. Todo comenzó a cambiar después del nacimiento de nuestro hijo, al que llamamos Gabriel. Al principio, todo parecía normal. Gabriel era un bebé fuerte, saludable, y su risa iluminaba nuestra casa. Sin embargo, a medida que crecía, cosas extrañas empezaron a suceder. A veces, se quedaba mirando fijamente a un rincón vacío de la habitación, como si viera algo que nosotros no podíamos. Otras veces, decía cosas que no tenía cómo saber. Palabras que no eran propias de un niño. Un día, mientras jugaba en el jardín, Gabriel se acercó a mí con una mirada que me heló la sangre. Me dijo con una voz que no era la suya: papá, ¿sabes quién me regaló esta vida? Él vendrá por mí cuando sea el momento. Me quedé paralizado. No podía moverme, apenas podía respirar. Esa noche, la verdad cayó sobre mí como un peso insoportable. Recordé el papel, la risa, el trato. Había pedido un hijo, pero nunca pregunté cuál sería el precio. Desde entonces, no he dormido tranquilo. Cada vez que veo a Gabriel, siento una mezcla de amor y terror. Él es mi hijo, pero también es el objeto de un pacto oscuro, una deuda que, tarde o temprano, alguien cobrará. Los días comenzaron a volverse más oscuros, no porque el sol dejara de brillar, sino porque la sensación de que algo terrible se aproximaba no me dejaba en paz. Gabriel seguía creciendo, pero con cada año que pasaba, se hacía más evidente que no era un niño como los demás. Sabía cosas que no debería saber. Una vez, cuando tenía apenas 6 años, me preguntó por el hombre del callejón. Me preguntó si le había visto la cara real o solo lo que él quiso que yo viera. Era imposible que supiera de aquello, pero lo sabía. Y cuando le pregunté cómo lo sabía, simplemente me miró y sonrió, con esa sonrisa que no era suya, con una mirada que no pertenecía a un niño. Mi esposa comenzó a notar cosas también.
Ella no sabía nada del pacto, claro, pero me decía que a veces Gabriel hablaba en sueños, en un idioma que no parecía humano, algo gutural y antiguo que llenaba la casa de un eco extraño. Yo me levantaba cada vez que ella me despertaba por aquello, pero nunca me atrevía a quedarme mucho tiempo junto a su cama. Había algo en su respiración, en la forma en que su cuerpo dormido parecía estar en un estado de vigilia que me aterraba. Más de una vez lo encontré mirándome, despierto en medio de la noche, como si supiera exactamente lo que yo había hecho. Como si estuviera esperando algo. A los 8 años, Gabriel dejó de llamar a mi esposa mamá. Fue algo gradual, pero doloroso para ella. Al principio, simplemente evitaba decirlo. Luego, cuando lo hacía, era con una frialdad inquietante. «Tú no eres mi verdadera madre», le dijo un día mientras cenábamos. Mi esposa soltó el tenedor, confundida, y le preguntó qué quería decir con eso. Gabriel no respondió. Solo la miró, y después de unos segundos se levantó de la mesa y se fue. Aquella noche la pasamos discutiendo, mi esposa y yo. Ella pensaba que algo estaba mal con él, algo psicológico, tal vez producto de nuestra presión por tener un hijo. Pero yo sabía que no era eso. Yo sabía que lo que ocurría con Gabriel no tenía una explicación racional. Sabía que la sombra de aquel pacto comenzaba a reclamar lo que era suyo. La cosa llegó a un punto insoportable una tarde, cuando Gabriel vino del colegio con la ropa cubierta de tierra. No era como cualquier niño que juega y se ensucia. Había algo más. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había estado enterrando cosas. Su tono era serio, demasiado para un niño de su edad. Le pregunté qué cosas, y me miró con una expresión tan vacía que un escalofrío recorrió mi espalda. «No te preocupes, papá. Pronto lo entenderás». Esa noche fui al jardín con una linterna y al cavar en el lugar donde él había estado jugando, encontré un puñado de muñecos rotos, cada uno envuelto en trapos que olían a algo rancio, como si estuvieran podridos. Empezaron a ocurrir cosas que ni siquiera puedo explicar. Las luces parpadeaban sin razón, los relojes se detenían a las 3:33 de la madrugada, siempre esa hora maldita. Mi esposa comenzó a enfermarse, una tos que los médicos no podían explicar y que no desaparecía con ningún tratamiento. Por las noches, escuchábamos pasos por la casa, pero cuando salía a investigar, todo estaba en silencio. Gabriel, mientras tanto, parecía más sano que nunca, más fuerte, más despierto. Una noche, cuando le pregunté qué estaba pasando, me miró con una calma aterradora y dijo: «Todo esto tenía que pasar». Él me lo dijo. La peor noche de mi vida fue su 10º cumpleaños. No hubo fiesta, porque mi esposa estaba en cama con fiebre alta y yo no tenía ánimo para celebraciones. Solo éramos Gabriel y yo, y aunque intenté ignorar el malestar, sentí que algo estaba cambiando en la casa. Esa noche, Gabriel me pidió que me sentara con él en la sala. Me dijo que había algo que quería contarme. Cuando me senté, tomó mis manos y sus ojos, esos ojos que una vez habían sido tan inocentes, se oscurecieron hasta volverse negros como el carbón. Su voz, cuando habló, ya no era la suya. Era más profunda, más resonante, como si miles de voces hablasen al mismo tiempo. «Papá, hiciste un trato. Y yo soy el trato». Quise soltarme, correr, pero sus manos, esas manos pequeñas, me sujetaron con una fuerza inhumana. La luz de la sala parpadeó, y sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso, como si algo invisible estuviera apretándome el pecho. «No es mi culpa», me dijo, aunque su tono no era de disculpa. «Tú pediste esto. Tú firmaste. Ahora él vendrá. No por ti. No por mamá. Por mí. Y tú lo sabes». En ese momento, vi algo detrás de él. Una sombra, alta y alargada, que se movía como si estuviera viva. No tenía forma exacta, pero sabía que era la misma presencia que había sentido aquella noche en el callejón. La sombra se quedó ahí, quieta, observándome.
Entonces, Gabriel soltó mis manos y sonrió. Solo falta un poco más de tiempo, dijo, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi terror. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Empecé a evitar a Gabriel, algo que me llenaba de culpa, pero no podía soportar estar cerca de él por mucho tiempo. Cada vez que me miraba, sentía que estaba viendo a través de mí, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Mi esposa, aunque seguía enferma, trataba de mantener cierta normalidad. Insistía en que Gabriel solo estaba pasando por una fase, que los niños a veces hacían cosas extrañas, que tal vez necesitábamos ayuda profesional. Pero yo sabía la verdad. La ayuda profesional no iba a servir para alguien que, en el fondo, no era completamente humano. Empecé a buscar respuestas. Pasaba noches enteras leyendo sobre pactos, demonios y las consecuencias de jugar con cosas que no comprendemos. Encontré historias similares, relatos antiguos de personas que habían vendido algo valioso a cambio de cumplir un deseo. En todas esas historias había un patrón, siempre se cumplía el deseo, pero el precio era mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Lo peor era que nunca había una solución, nunca una forma de revertir el trato. Una vez que firmabas, estabas atrapado. Y si el precio implicaba otra vida, como la de un hijo, entonces el destino estaba sellado desde el momento en que la tinta tocaba el papel. Un día, mientras Gabriel estaba en la escuela, decidí hacer algo que había estado temiendo desde hacía años. Busqué al hombre del callejón. No sabía si aún estaría allí, o si siquiera era humano, pero tenía que intentarlo. Volví al lugar donde lo encontré aquella primera vez, ese callejón húmedo y sombrío que parecía más un abismo que un pasaje. Pasé horas esperando, llamando, susurrando su nombre. No sabía si ese hombre tenía nombre, pero en mi desesperación, lo inventé. Intermediario, susurré una y otra vez. Intermediario, muéstrate. Cuando estaba a punto de rendirme, sentí un frío antinatural, un aire pesado que parecía envolverme como un sudario. Entonces lo vi. No caminó hacia mí, no salió de ninguna esquina. Simplemente apareció, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su figura era la misma, delgado, con un traje negro y ese sombrero raído que ocultaba parcialmente su rostro. Pero esta vez, sus ojos brillaban con un rojo oscuro que me hizo retroceder. Arrepentido, preguntó con una voz que resonaba como el eco de 1000 cuchillos deslizándose por metal. «Quiero deshacer el trato», le dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía que estaba condenando a mi propio hijo. El hombre, o lo que fuera, inclinó la cabeza, como si estuviera divertido. «Deshacer el trato», repitió lentamente, casi burlándose. «¿Crees que esto es un juego, hombre?» El papel fue firmado. La deuda está marcada. Las reglas son claras. No hay marcha atrás. Le rogué. Le imploré. Incluso caí de rodillas, algo que jamás pensé que haría, pero la desesperación me había reducido a nada. Él solo me observaba, impasible, hasta que finalmente habló otra vez. «Hay una salida», dijo, y por un momento sentí una chispa de esperanza. «Pero el precio será aún más alto. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿A pagar con algo más que lo que ya entregaste?» Mi mente corría en círculos, tratando de comprender qué significaba eso. ¿Qué más podía dar? Ya había dado a mi hijo sin saberlo. ¿Qué quedaba? Pero antes de que pudiera preguntar, el hombre se inclinó hacia mí, y su rostro, aunque no debería ser posible, cambió. Sus facciones se deformaron, sus ojos se hundieron aún más, y su sonrisa se alargó hasta convertirse en algo monstruoso. «Piensa en ello», dijo, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Estaba solo en el callejón, temblando, con el eco de su risa retumbando en mi cabeza. Volví a casa esa noche sintiéndome peor que nunca. Mi esposa estaba dormida, y Gabriel estaba en su habitación, jugando con algo en su escritorio.
Traté de actuar como si todo estuviera bien, pero sabía que él sabía lo que yo había hecho. Siempre lo sabía. Mientras pasaba frente a su puerta, escuché su voz, baja y susurrante, pero claramente no estaba hablando solo. Abrí la puerta de golpe y lo encontré sentado, mirando a la pared. ¿Con quién hablabas?, le pregunté, tratando de no sonar aterrorizado. Sin girarse, respondió, con él. Está aquí todo el tiempo, ¿no lo sabías, papá? Las palabras me dejaron helado. Había un frío en la habitación que no era natural y sentí que algo me observaba, aunque no podía verlo. Gabriel, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz, necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes sobre todo esto? Entonces, por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente a los ojos. Sé todo, papá. Sé lo que hiciste. Sé por qué estoy aquí. Y sé que pronto, muy pronto, todo terminará. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la sala, mirando las sombras moverse en las paredes, escuchando los crujidos de la casa que parecían más fuertes, más vivos. No sabía qué hacer. No sabía cómo salvarlo. Pero en el fondo, algo me decía que ya era demasiado tarde, que lo había condenado desde el momento en que firmé aquel maldito papel. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando el reloj marcó las 3:33 de la madrugada, escuché un ruido proveniente de la habitación de Gabriel. Algo como un susurro, pero demasiado bajo para distinguirlo. Me levanté, temblando, y caminé hacia su puerta. Abrí lentamente, y lo vi allí, de pie frente a la ventana, mirando hacia el bosque detrás de nuestra casa. No estaba solo. Había una figura junto a él, alta, oscura, con una presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación. Gabriel no se giró cuando entré. Simplemente dijo, ya está aquí, papá. No puedes detenerlo. Nunca pudiste. La figura se movió lentamente, y por un breve instante, sentí que algo me arrastraba hacia un abismo sin fondo. Mi cuerpo se paralizó, y lo único que pude hacer fue mirar mientras Gabriel extendía su mano hacia aquella sombra. La habitación parecía estar suspendida en el tiempo. El aire era tan denso que respirar era un esfuerzo imposible. La figura junto a Gabriel no tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Era como si estuviera hecha de un vacío que absorbía todo lo que la rodeaba, la luz, el sonido, incluso mis pensamientos. Sentí que mi mente comenzaba a fracturarse, como si simplemente estar en la misma habitación con aquello fuera más de lo que un ser humano podía soportar. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Gabriel seguía ahí, quieto, extendiendo su mano hacia la figura, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Papá, dijo con una voz baja, pero que retumbó en mi cabeza como si hubiera sido un grito. Todo está pasando como debe pasar. Él vino porque tú lo llamaste. Lo hiciste hace años, pero él nunca se fue. Siempre ha estado con nosotros, ¿no lo has sentido? Su voz, aunque tranquila, estaba cargada de algo que no era propio de un niño. Algo oscuro, algo que parecía venir de un lugar mucho más antiguo que cualquier cosa que pudiera entender. Intenté hablar, decir algo, pero mi garganta estaba seca. Quería gritarle a Gabriel que saliera de la habitación, que corriera, que dejara atrás esa cosa que estaba robando su alma. Pero no podía. Era como si aquella figura me hubiera despojado de todo control sobre mi cuerpo. Solo podía observar, inmóvil, mientras mi hijo hablaba con algo que ni siquiera pertenecía a este mundo. No deberías estar aquí, papá, continuó. Esto no es para ti. Es entre él y yo. Finalmente, encontré un poco de fuerza, lo suficiente para susurrar, Gabriel, ven conmigo. Sal de aquí, por favor. Pero Gabriel no se movió. Ni siquiera me miró. Sus ojos seguían fijos en la figura, como si estuviera completamente bajo su control. La sombra, mientras tanto, comenzó a cambiar. Se alargó, se ensanchó,
y por un momento pensé que iba a devorar toda la habitación. Las paredes crujieron y el suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Había un zumbido bajo, como si una multitud invisible estuviera susurrando al unísono, pero las palabras eran incomprensibles. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. Gabriel finalmente giró su cabeza hacia mí, pero sus ojos ya no eran los mismos. Los ojos marrones y cálidos de mi hijo habían desaparecido, reemplazados por un negro profundo, como el vacío entre las estrellas. No puedes detenerlo, papá. No puedes salvarme. Tú lo decidiste cuando firmaste. Pero no te preocupes, no será doloroso, no para mí. Su voz era fría, distante, y esas palabras me golpearon como un mazo. Lo sabía. Sabía que tenía razón. Todo esto era culpa mía. Yo había traído esta maldición a mi hogar. Yo había entregado a mi hijo a esa cosa sin siquiera entender lo que hacía. El zumbido se intensificó, llenando la habitación con una vibración que hizo que mis dientes castañaran. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y por un momento pensé que la casa misma iba a colapsar. Pero entonces, todo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, un silencio tan absoluto que incluso el latido de mi corazón parecía haberse detenido. La figura finalmente se movió. Se inclinó hacia Gabriel, como si le estuviera susurrando algo al oído. Gabriel asintió lentamente, y una sonrisa pequeña y perturbadora se dibujó en su rostro. De repente, la figura se giró hacia mí. No tenía rostro, pero podía sentir sus ojos, esos ojos invisibles que me miraban directamente al alma. Y entonces habló. Su voz no era un sonido, era un pensamiento, algo que se formó directamente en mi cabeza, como si hubiera invadido mi mente. Tu deuda está casi pagada, dijo, y cada palabra fue como un clavo que se hundía más y más en mi pecho. Pero queda una última parte. El momento se acerca, y cuando llegue, tú también lo sabrás. No podía soportarlo más. Encontré fuerzas de algún lugar dentro de mí y di un paso hacia adelante, temblando pero decidido. Déjalo en paz. Llévame a mí en su lugar, haz lo que quieras conmigo, pero deja a mi hijo fuera de esto. La figura no respondió inmediatamente. Por un momento, el silencio volvió, y pensé que tal vez, solo tal vez, había logrado captar su atención. Pero entonces, ese zumbido bajo volvió, más fuerte que nunca, y sentí que todo mi cuerpo era arrastrado hacia el suelo, como si una presión invisible estuviera aplastándome. Eres insignificante, dijo la voz en mi cabeza. Tu sacrificio no tiene valor. Ya hiciste tu elección, y no puedes deshacer lo que fue escrito. Él me pertenece, como siempre lo ha hecho desde el momento en que lo trajiste a este mundo. Esas palabras me destrozaron. Sentí que mi alma misma se quebraba bajo el peso de la verdad. No había escapatoria, no había redención. Todo lo que había hecho, todo lo que había tratado de proteger, estaba perdido. Gabriel, mientras tanto, seguía ahí, tranquilo, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Finalmente, la figura dio un paso atrás, retrocediendo hacia la sombra en la esquina de la habitación, pero no antes de extender una larga mano negra que parecía no tener huesos. Tocó a Gabriel ligeramente en el hombro, y mi hijo cerró los ojos, como si estuviera recibiendo alguna clase de bendición macabra. El tiempo se acerca, dijo la voz. Prepárate. Y entonces, la figura desapareció. Se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. El zumbido cesó, y las luces volvieron a la normalidad. Pero la habitación seguía siendo fría, y algo me decía que, aunque la figura ya no estuviera físicamente presente, no se había ido realmente. Gabriel abrió los ojos y me miró. Por un momento, pensé que tal vez volvía a ser el mismo, mi hijo. Pero esa esperanza murió rápidamente. Su mirada era demasiado vacía, demasiado distante. Se levantó de la cama y pasó junto a mí, caminando hacia la puerta. Todo estará bien, papá,
dijo con una calma que me pareció aún más aterradora que cualquier grito. Él me lo prometió. Y sin más, salió de la habitación, dejándome solo en el silencio helado que quedaba atrás. Quise seguirlo, detenerlo, pero mis piernas no respondían. Me desplomé en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro, mientras el peso de todo lo que había hecho caía sobre mí como una avalancha. Me quedé allí, en el suelo, durante lo que parecieron horas, escuchando los crujidos de la casa y los pasos de Gabriel alejándose en la oscuridad. Algo me decía que esto no era el final. Esto era solo el principio. Esa noche fue la más larga de mi vida. Después de que Gabriel salió de la habitación, todo quedó en silencio, pero no era el tipo de silencio que calma. Era un silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, encontré la fuerza para levantarme del suelo y salí tambaleándome al pasillo. Todo estaba oscuro y el aire tenía un olor extraño, como a metal caliente y tierra húmeda. Llamé a Gabriel, pero no respondió. Mi voz resonaba hueca en la casa, y por primera vez en mi vida, temí por lo que podría encontrar al seguir adelante. Recorrí cada habitación, buscando a mi hijo. Lo llamé con desesperación, prometiéndole que haría cualquier cosa, que arreglaría todo. Pero no había rastro de él. La casa parecía más grande, como si los pasillos se hubieran alargado y las sombras hubieran cobrado vida. Mi esposa seguía en su cama, respirando con dificultad, atrapada en su fiebre. Intenté despertarla, pero no respondió. Parecía estar en un sueño profundo, pero inquieto, moviéndose de un lado a otro como si luchara contra algo en su mente. Por un momento, pensé en sacarla de la casa, llevarla lejos, pero sabía que no podía irme sin Gabriel. No después de todo lo que había hecho. Regresé al salón, y entonces lo vi. La puerta trasera, la que daba al bosque, estaba abierta de par en par. El viento de la noche entraba, helado, moviendo las cortinas como si fueran espectros. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el exterior. La oscuridad era casi absoluta, y el bosque parecía más amenazante que nunca. Cada árbol se alzaba como una figura retorcida, y el suelo bajo mis pies se sentía blando, como si estuviera caminando sobre algo que respiraba. Gabriel, grité, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia voz. Entonces, un sonido rompió el silencio. Era un susurro, pero no venía de una sola voz. Era como si docenas, tal vez cientos, de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, diciendo palabras que no entendía. Seguí el sonido, moviéndome cada vez más hacia el interior del bosque. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba me hacía sentir más pequeño, más insignificante, como si estuviera entrando en el dominio de algo que no debería haber perturbado. Finalmente, llegué a un claro. Allí estaba Gabriel, de pie en el centro, con la figura sombría detrás de él. Pero esta vez, no estaba sola. Había otras figuras, menos definidas, casi como sombras proyectadas en el aire, moviéndose alrededor de ellos en un círculo lento y ominoso. Gabriel me miró, y aunque su rostro era el de mi hijo, sus ojos seguían siendo pozos negros, vacíos de toda humanidad. Sabía que vendrías, dijo, su voz resonando como un eco dentro de mi cabeza. Siempre has sido parte de esto, papá. Desde el principio. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. Era como si una barrera invisible me impidiera avanzar. Podía sentir su energía, fría y sofocante, apretándome el pecho. Gabriel, por favor. Ven conmigo. No tienes que hacer esto. Yo lo arreglaré, lo juro. Mis palabras eran desesperadas, y ni siquiera estaba seguro de a quién se las dirigía, a mi hijo o a la figura detrás de él. Pero Gabriel negó con la cabeza, su expresión tranquila y resignada. No puedes arreglar nada. Esto siempre iba a pasar. Él solo está reclamando lo que le pertenece. La figura oscura dio un paso hacia adelante, y la presión a mi alrededor se intensificó.
Por primera vez, sentí que realmente podía ver algo en su rostro, si es que podía llamarse así. Era como si el vacío mismo me mirara, lleno de hambre y una especie de desprecio eterno. Entonces habló, y su voz era como un trueno contenido en mi cráneo. Tu deuda ha llegado a su fin. Lo que me pertenece ahora será mío por completo. No, dije, mi voz quebrándose. Por favor, no. Llévame a mí. Tómame a mí en su lugar. Él no tiene culpa. Él no pidió esto. Fue mi error, no el suyo. Las palabras salieron de mí como un grito desgarrador, pero la figura simplemente se quedó ahí, inmóvil. Y luego, para mi horror, se rió. No era una risa humana, ni siquiera algo que pudiera describir. Era un sonido antinatural, como si el universo mismo se burlara de mi existencia. No entiendes nada, dijo la voz, cortante y definitiva. Ya te tomé a ti. Te tomé el día que firmaste. Todo lo que eres, todo lo que has sido, ya me pertenece. Lo único que quedaba era él. La figura señaló a Gabriel, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Quise correr hacia él, romper la barrera, arrebatarlo de sus garras, pero no podía. Mis piernas no se movían. Mis brazos eran como plomo. Estaba atrapado, impotente, obligado a ver lo que iba a suceder. Gabriel me miró una última vez, y por un breve instante, juraría que vi algo en él. No la frialdad de los últimos años, sino un destello de lo que una vez fue. No llores, papá, dijo, con una voz que parecía más suya, más humana. Todo esto es por ti. Luego extendió las manos hacia la figura, y la oscuridad lo envolvió. Fue rápido, como si el bosque mismo se lo hubiera tragado. La presión desapareció, la barrera se rompió, y caí de rodillas en el suelo. El bosque estaba en completo silencio otra vez. Gabriel ya no estaba. La figura ya no estaba. Solo quedaba yo, arrodillado en ese claro vacío, con el viento frío golpeándome la cara y el peso de lo que acababa de perder aplastándome el alma. Me quedé allí durante horas, incapaz de moverme, incapaz de llorar, incapaz de hacer nada. Cuando finalmente volví a la casa, la encontré igual de vacía. Mi esposa estaba despierta, pero era como si no recordara nada. Cuando le pregunté por Gabriel, me miró con confusión. Gabriel, dijo, como si no supiera de quién estaba hablando. Era como si él nunca hubiera existido. El pacto había tomado todo.